este negocio no hay tranquilidad, no hay paz. Si no, mira cómo acabó tu abuela. Echando bala, ¿no? Defendiéndose a sí misma, a los suyos, guerreando, pa. Y ese no más plomo, y eso fue lo que hiciste, plomo parejo y todo por quedar bien con el mendigo ese el que le sirve de... Ya estuvo, ¿no? Los dos. Tracy Lobo está más cerca de ti de lo que piensas, Casillas. Está en Tijuana y está haciendo negocios con tu gente. Pero después de lo que vivimos ayer, estoy más clara que nunca que lo que quiero es irme lejos de aquí, lejos de todo esto. Empezar una vida de cero contigo, con los niños. Tracy, estamos en un momento donde nos urge tomar una decisión. Llame a Manzano y dale refuerzos si les caemos. Por mucho tiempo escuchándola, ese olor. Y es la misma voz de la vieja que me torturaba. Con el acento raro, imitación norteña. Empezamos con ella, pa. A ver, uno por uno, dígame. Pues primero que nada interrogarla. A ver si suelta la sopa de qué tan cerca estamos de la DEA, pa. Bisturis, También interrogarla y luego desaparecerla. tú greñas. Pues sí, matarla. Nomás por todo lo que me ha hecho trabajar. Rey de la hueva, ¿no? Pero usted más bien diga, jefe, ¿qué piensa? Plomazo en la cabeza, pero cuando la tenga enfrente se van a dar cuenta. Esto es todo lo que he ido recolectando para los plebes, para su aprendizaje. Que no queremos ponerlos ahí sin hacer nada, ¿qué no? Sí, ya lo hemos platicado. En lo que encontramos algún maternal que los acepte, ya algunas mamás nos van a ayudar a darles clases. Sí, también lo sé. Pero es que lo que pasa es... A ver, si en lugar de peros fueran peras, ya tendríamos un costal lleno, ¿que no? Ay, ya sé que es un pésimo chiste. Ríete, Roberta, ánimo. Quiero verte sonreír. Es que no pueda con las migrantes y la fábrica, porque también es mi proyecto. Pero es una cosa que iniciamos juntas. A ver, entonces, ¿qué es? Que es lo único que me hace sentir unida a ti. Y yo no quiero dejar de estar unida a ti. Me obsesioné contigo, Mecha. Si quieres, di la obsesión, porque sé que no es correspondido y está bien. A ver, obsesión, ¿cómo? ¿De qué hablas, Roberta? No quiero que te vayas. Y yo sé que el otro día, contra toda lógica, te dije que buscaras a Aurelio. Pero solo porque no soporto verte sufrir y yo quiero que tú seas feliz. Tengo mucho miedo de no volverte a ver. De que ya no vuelvas. No, Roberta. Mira, si de verdad me quieres, ayúdame a poder tomar esta decisión de irme. Quiero ver a mis hijos. Quiero alejar a mi niña de toda la violencia que se la pasa siguiendo a Aurelio. Bueno, ya los vimos en vivo, ahora estúdialos aquí con detenimiento. Tómate el tiempo que quieras. O sea, nada más visualízate viviendo en una de estas casitas. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? No está mal, pero me hubiera gustado que el terreno estuviera a la orilla del mar, la verdad. ¿Cómo crees? O sea, si te doy una casa en la orilla del mar, en unos años te lo come el mar Caribe. ¿No has escuchado sobre el calentamiento global o qué? Pues me extraña que con tu primaria trunca tú sí. No me da risa, ¿eh? Es en serio, estas casas, estos terrenos tienen estudio topográfico profundo. O sea, estás súper safe aquí, te lo juro. Es más, tienes esto, un cenote privado para ti solito. Digo, a ver, en este país no hay cenotes privados. Obvio, sí. Todo se puede, Alfaro. En este país, todo se puede. Bueno, pero me dijiste que querías platicar conmigo. ¿De qué se trata? Es
sobre mi mujercita hermosa. ¿Estás consciente que ella representa un obstáculo? ¿Me entiendes? ¿O no? Caray, Jaimito. ¿Qué me estás proponiendo, pillo? Escúchame y entenderás. Vaya, qué milagro. ¿Hablas para disculparte? Disculparme. ¿Y más o menos por qué debería hacerlo, chama? ¿Cómo que de qué? ¿Por lo infantil que te has estado comportando últimamente? Pues no. Llamaba para saber cómo están las cosas por allá y... porque pensé que te interesaría saber cómo estábamos después de la balacera de anoche. ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿Qué balacera? Anoche hubo una balacera aquí en Tijuana. Afortunadamente me vine y... entre todos pudimos impedir que esto terminara en una masacre. No mames. ¿Mi hermana estaba ahí? ¿Diana estaba ahí? ¿Diana está bien? No, Diana no estaba. Qué raro, aquí no salió nada en las noticias, no sabía nada. Porque tuvimos que contener esto. Tu familia se encargó. Por Dios. Bueno, pero está todo bien, entonces, gracias a Dios, está todo bien. ¿Tú estás bien? También como para llamarte. Ay, amor. Me lleva a otro lado cuando me dices amor. Y hablando de amores, ¿cómo está la cosa por allá con tu amor oficial? Bien. Hoy no llego a dormir. Él dice que sí, pero estoy segura que no. Justo estoy frente al computador intentando averiguar en qué anda, pero no sé cómo. Ya también intenté buscar en WhatsApp y no puedo. Mira, le vas a dar el menú que está arriba, justo abajo de la X. Ahí te debería salir su ubicación. También el historial de búsqueda de los últimos sites que visitó, tanto en el teléfono como en su computadora. ¿Ya? Y ya lo estoy haciendo. Dame un segundo. Ya pude. Qué asco. Es un sitio de hombres, sport. Y... qué asco, Jaime. Escuchita, ¿será que yo sí soy celoso? Pues es que no entiendo esta necesidad de que usted nunca se me separe de mi vida. Javi, ¿de verdad estás celoso? Ay, pues no sé. Pues no le voy a negar que siento como unas hormigas por allá adentro. Pero no sé si es porque también tengo estas ganas de comenzar ya nuestro sueño con los niños. Oiga, por cierto, ¿quiere que me quede con ellos? Yo solamente voy a hacer el negocio este ya. También nos los podrá llevar, pero pues mejor los dejamos aquí con las manos, ¿no? Más seguro. Pues sí, que se pongan a empacar de una vez, ¿no? Después hablo con su papá para que nos aparte la casa en las Bahamas y nos vamos unos días de allá. Ay, sí. ¿Qué? Unos días en las Bahamas. ¿Hace cuánto tiempo le estamos prometiendo el mar a los plebes? Pues no sé, pero también podría ser un buen momento para vivir una luna de miel que nunca hemos tenido. Ay, ay. ¿Qué? A lo mejor terminamos casados enfrente del mar. Javi. Si ya me la imaginé y todo con ese vestidito blanco transparente, caminando por la playa. ¿Y qué? ¿Casarnos sin decirle a nadie? Así nos terminan de matar. Las bodas nunca se nos han dado bien en esta familia. Pues yo no sé, pero yo ya me la imaginé. Metí entre el mar, con el vestidito mojado. Ah, sí, corriendo hacia el mar. Sí, sí, con esa sonrisita que me enloqueció, que me enamoró, que me tiene así. La amo, escuchita. Yo a ti. ¿Qué onda, Grañas? Métete la Big Web, esa madre, como se llame. Haz algo, hombre. Rásquela que no te comas las natas, güey. Chale. Aurelio, ¿Qué huele? ¿qué muchachos? Qué bueno verte vivo. Igualmente, ¿cómo está? Oye, ¿cómo dejaron a la tata? Pues ahí va, recuperándose. Ya sabemos quién lanzó el ataque.
Pues parece que un galancillo de mi jefa. Para eso viene la soberana para acá, para calarnos eso. Otras cosas, ¿verdad, jefe? Hey. Sí, yo sí estoy hablando con la Tata y me dice, pues que el tipo es alto, pero pues que no mucho, que es acuerpado, pero tampoco tanto, que tiene un bigotón y que... Ay, mi jefa ya no sabe ni con quién anda, la neta. ¡Hora! ¿Te pasa? Tu mamá todavía le falta mucha agua que le pase por debajo de ese puente, ¿oíste? Hombre, ahora resulta que porque su hijo no quiere, la Tata no puede estar con nadie. Ya no es tema, pues. Bueno, ya, pues ya. Oye, Felina, supe lo de tu hijo o lo de tu hija, no sé cómo se le dice. ¿Cómo? Hija. Hija, sí. No se siente femenino, no sé qué decirle así quería que la llamara y... Pues no es mi hija. La aprendí a querer como si lo fuera. Y por ella también quiero saber quién es el responsable de esto para que nos venguemos como tiene que ser. Claro. A ver, cuéntame. ¿Qué pasó? Todo en orden con la señora, patrón. Decir señora es discriminación por edad, ¿eh? Pásame. Por aquí está cerca el rancho que nos interesa. No sé si tu asistente me pueda llevar en lo que tú llegas. El rancho era de los Valenzuela, que está en ruinas, que es lo más interesante. ¿Y qué tiene de interesante unas ruinas pedorras? Pues que a mí me gustan las ruinas y que tengo entendido que a ti no tanto. Pero podemos llegar a incidencias. ¿Y si qué? Hay que comprarlo, porque hay que evitar que abogados y burócratas estén de por medio, porque si no, se va todo al día. Y yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para investigar y para encontrar cosas importantes. ¿Está bien? Pues proceda, mija. Son 20 millones de pesos, que el tipo de cambio sería más o menos $1 millón. No, pues salen caras las incidencias esas que dices, ¿no? Pero está bien. Dile al Catrasca que vaya con mi compadre Severino para que le preste la feria. Yo después me arreglo con él. Mira, morra, yo tengo otras inversiones que hacer, pero no hay bronca. Aquí billete es lo que sobra, ¿eh? Pues me parece muy bien, porque de esa manera no solo eres un asesino, sino que también estás ayudando a la cultura de tu país. Gracias. Sí, que el dinero sirva no solo para lavarlo, sino para apoyar la cultura y al arte. Y entre tu arte y mi arte, pues ya sabes cómo acaba, ¿no, mija? Bueno, ahí te veo después. Arre. Entonces, querido, hemos ido muy rápido, ¿no? Metes un clavo para sacar otro rapidito. Nada más para no desentonar, ¿no? La única vieja que me importa ahorita es la Tracy, o la soberana, como le quieras decir. Esa vieja mató a la Corina y me estuvo torturando, me la tienen que pagar. Y lo peor es que me desenterró cuando, según yo, ya estaba descansando en paz. Ya al señor de los cielos, cuando está dormido, no se le despierta. No vas a poder protegerla siempre, Manzano. No estoy protegiendo a Tracy. Sean las que sean las razones por lo cual la estás haciendo. Ya, señores, ya. Por favor, Castillo, ayúdame a calmar esas fieras. Si no la estás protegiendo, déjame ir a Tijuana. Puedo apoyarla en lo que sea que ella está haciendo. ¿Se puede saber en qué operativo anda? Ya he estado intentando comunicarme con ella. Entonces déjame ir a Tijuana. ¿Por qué la insistencia de ir a Tijuana? ¿Sabes algo que yo ignoro que deba saber o...? No. Sí. ¿Tú sabes algo? ¿Qué nos estás escondiendo? ¿Yo? Sí. Es ella la que está actuando por su cuenta. ¡Ella! La está regando sistemáticamente una y otra vez. Y tú la premias. Nadie en esta oficina sabe lo que ella está haciendo. ¿Qué le estás escondiendo? O más bien, ¿qué sabe ella de ti? No quieras defenderte atacándome, Colón, porque se me puede olvidar lo que acabas de pasar con la muerte de Saldaña. Y solo por eso no te suspendo y te saco de aquí ahora mismo. A ver, no hay necesidad de esto, señores. En serio. Si es él el que está forzando las cosas. Cuéntanos, ¿a qué se debe tu insistencia de ir a Tijuana? ¿Eh? ¿Qué sabes de lo que está pasando allá? Yo lo único que sé es que Tracy Lobo está armando un operativo para recapturar al narcotraficante más grande de toda la historia. Y no debería de hacerlo sola. Yo en eso estoy de acuerdo. Porque somos nosotros aquí en la agencia lo que más tenemos conocimiento acerca del caso Casillas. Yo no le estoy mandando refuerzos simplemente porque ella no me lo ha pedido y no quiero comprometer o arriesgar la operación. Con todo respeto, señor, pero sí he aprendido algo en este trabajo, es que esto se hace en equipo.
Esto va más allá de que Tracy luego se quiera colgar una medalla. No. Lo que sí va más allá es el odio que te percibo hacia Tracy. ¿Sigues creyendo que fue ella la que le desgració la vida a Corina? Porque eso se aclaró. ¿No? ¿Castillo? A menos que en el breve espacio de tiempo en que ella despertó, la hubiera acusado. ¿La acusó? ¿Dijo algo? ¿Corina acusó a Lobo? Trae su lista el Señor de los cielos, anda bravo Aurelio Casillas. El Señor nos encontraba muerto, como todos así lo creían. El patrón regresó a sus terrenos, corran lacras por su propia vida. Trae su lista el Señor de los cielos, anda bravo Aurelio Casillas. Hierba mala, esa nunca muere, dice un dicho muy cierto, señores. Andan temblando contras y leyes, vuelve al ruedo el patrón de patrones. Trae coraje contra mucha gente, pa' vengarse le sobran razones. No digo nada, Manzano. ¿Qué sucede? Ya está todo listo para el asunto que tenemos pendiente. Lo mejor es que el encuentro se dé en Lomas de Chapultepec, en un sitio concurrido. En un momento te paso las coordenadas. Cuanto antes mejor. Descuida. Lo haremos de una manera que no quedes comprometido. Un momento. Dejemos lo que estábamos hablando y concentrémonos en el operativo que tenemos en marcha, ¿sí? Dale luz verde al hombre. Ok. Ya conseguí una manera de regresarme a la capital. Me imagino que nos volveremos a ver las caras. Seguramente, si sale bien después de ese jalón de orejas que le van a dar. Siga. Relájese, Benjamín, que todo va a salir muy bien. Es que usted muere de ganas de llamar a Manzano y contarle todo, ¿qué? Le voy a dar una última oportunidad, Tracy. Capturamos a Casillas y llamamos a Manzano. Ya me quiero salir de todo esto. Ya me quiero salir de todo esto. Eso así me gusta, cuando se pone todo celosito. Tranquilo que ahorita que vengamos, le voy a dar su premio. Por ahora le voy a dar un adelantico, ¿listo? Ya. Ahora seguimos cuando vengamos. Camine. Oiga, mijo, pues hombre, yo quería agradecerle por cómo se portó allá en el bar. Muy bien, ahí lo vi bien, abeja. La verdad, gracias, eso se aprecia. Pues también quería pedirles disculpas a usted y a Leo, hombre. Todo lo que sucedió allá en la selva. La verdad que sí me puse como loco, ¿no? Es que sí me dio muy duro lo de mi hija. Pero ustedes no tenían por qué pagarlo, hermano. Pues yo digo que esa era la situación, comandante, y ya pasó, y lo bueno que estamos aquí, ¿no? Pues se aprecia, hermano, también, que lo entienda. A propósito, me voy con la Ruth, fuera de México, hermano. Y seguramente no vuelva a Colombia, hombre. Pero sí tengo que atender unos asuntos. A ver si usted y el Leo me apoyan con eso.
No, hombre, pues para las que sea, usted nada más nos eche el pitazo, nos dice y ahí le caemos. Bien. Gracias, amigo. Entonces salgamos de esta vuelta rapidito, ¿no? Eso. Nada, hermano. Habla con el Super Javi. Ya voy en camino. Chete, me adelantaste, cuadro. Yo todavía no estoy listo. Usted no se preocupe, hermano. Nos vemos allá en el punto de encuentro donde usted dijo. Y eso sí, sí o sí, salimos de esa vuelta hoy, hermano. Porque esta noche viajo. ¿Sí me entendió? Sí, claro. Nos vemos ahí. Claro que sí. Perfecto. Así quedamos. Listo el pollo. Ven, siéntate. Cuéntame de ti, déjame alegrarme por tu futuro. Me arreglé con Javi. Vamos a retomar todos los planes que habíamos estado soñando. Eso es todo. O sea que definitivamente te gusta la locura. Porque eso es lo que es tu marido, un loco. Bueno, pues entre locos te entiendes, ¿no? No te preocupes por los negocios que estamos haciendo. Si algo sé, es trabajar a distancia. Ya, es la consigna actual. Pero yo soy vieja escuela, Rutila. Me gusta la presencia, me gusta mirar a la gente a los ojos. Es importante para mí. Ok, pero no es nada que no se pueda trabajar a través de una cámara. Tienes el dinero, tienes la inversión. Te firmo una carta poder si es lo que quieres. Y sirve que no corres el riesgo de andar conmigo. ¿Qué riesgo, Rutila? Pues de andar con una Casillas. Enemistada nada más y nada menos que con el secretario de Seguridad Nacional. Tú de verdad no sabes que es por otros motivos que yo quiero tenerte cerca, ¿verdad? ¿Qué? Rutila. Tú para mí eres eso. Tu nombre. Rutila, la rutilante. La que brilla. A ver, Fernando, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Eso es lo que eres para mí. Eso es lo que me pasa contigo. Incluso antes de conocerte. Sé que sería capaz de hacer lo que sea. De hacer lo que me pidas si me dices que sí. Si te digo que sí, ¿a qué, Fernando? A ver, ¿te enloqueciste o qué? De hecho, creo que es el momento más cuerdo que he tenido en mi vida, Rutila. A ver, hablemos claro, Fernando. Tú estás metido con mi prima, la Diana, y punto. Y ahora me vienes con esta fijación. No sé qué haya pasado también con Laurita, porque ella no quiere hablar al respecto, pero también la sacaste de onda. No me juzgues por eso, Rutila. Tú sabes que ellas no me interesan. De hecho, nunca me interesó una mujer. Es la primera vez que me pasa. Ay. A ver, ¿qué está pasando, Fernando? La verdad, Rutila, por muy dura que sea para mí, tú y yo nos acostamos y para mí fue maravilloso, ¿o no? Fue buen sexo y punto. Yo estaba atravesando una bronca con mi marido, al que amo, y tú sabías eso de antemano, Fernando. ¿Qué me vas a decir? ¿Que me aproveché? No, por supuesto que no, si no soy una niña. Tanto así que lo hablé con el Javi. Es mi cuerpo, son mis ganas. Y yo hago lo que quiera con eso. A mí lo que me sirvió acostarme contigo es darme cuenta todo lo que amo al Javi. Ay, Rutila, tu marido solo piensa en él. Sé quién es. Es un pobre guerrillero venido de la selva, frustrado. No te olvides que los investigué a todos. Hay cosas que no puedes saber, Fernando. Tú no lo conoces. Es todo lo contrario a lo que estás diciendo. ¿Y sabes qué? Tampoco tengo por qué explicarte ni justificar lo que yo siento por Javier. A él lo amo. Y quiero estar con él el resto de mi vida. Y nada va a cambiar eso. Está bien. Si le hacemos una salida directa al cenote, te lo acepto. Va a haber que desviar un poquito la carretera, pero como dices tú, todo se puede. Y en cuanto al asunto de tu mujer, yo creo que nos podemos encargar. Pero sin fallas, ¿eh? O sea, esta vez, neta, ni una sola falla, Alfaro. O sea, si nos deshacemos de los Casillas, entonces no vamos a tener que estar lidiando con que van a estar buscando a mi mujer y todas esas cosas, ¿me entiendes? Justamente estaba pensando que podríamos ponerles una trampa donde también caiga Rutila. Así tú te encargas del asunto de tu mujer y yo me saco una espinita. Además vamos a quedar muy bien con el presidente. ¿Cómo la ves? Perdóname. Es tu amiga.
¿Qué pasó, Suk? Aquí vamos a lo de la captura del colombiano. Perfecto, pues ahí te encargo, ¿eh? Hazme quedar bien. En lo que terminemos te vuelvo a llamar, sí. Sale. Te mando un beso. Nah, no es cierto. Ya Suk se comunicó con Alfaro. Qué bueno que no vino ese payaso. Este hombre ya no debe de tardar, así que ubíquense como lo acordamos. Guillermo, no te voy a decir lo mismo que Manzano, pero sé que te pasa algo. ¿Por qué insistes tanto en ir a Tijuana? Quiero asegurarme de lo que está haciendo Tracy Lobo. Pero concentrémonos en esto. ¿Cómo va a funcionar? Lo interceptamos más adelante y bueno, nos están esperando a la vuelta de la esquina. Estacionadita ahí. Ya nuestro hombre viene de camino. En 5 minutos lo tenemos acá, así que estén preparados. Guillermo, tienes razón en tener que estar en Tijuana. Voy a avisarle a Tracy, ¿sí? ¿Qué pasó, Luke? ¿Todo bien? Va Colón contigo para apoyarte. No necesito más gente en primera línea. Agradecería que me mande refuerzos en seguridad. No te estoy consultando, Tracy. Va contigo para apoyarte. Así que tú manejas con él lo que tengas que manejar. ¿Queda claro? Afirmativo. Usted habló mal de mí con Manzano. No para nada. Aunque podría, ¿por qué? O sea, hay algo que no me cuadra. Los valores ya se están estabilizando, gracias a Dios. Ay, mija, es que ya te dije, el mundo no está listo para perder a la Tata Guerra. Quieren más guerra. Me encanta tu sentido del humor, Tata. Es muy buena medicina, la mejor. Oye, pero no me quiero aburrir. Cuéntame algo de ti. ¿Qué quieres que te cuente, Tata? No tengo tan buen sentido del humor como tú. Yo no estoy hablando de eso, mija. Mira, yo siempre he sido buena para tener la culpa de todo. No, no digas eso. ¿Tú cómo ibas a saber que te iban a disparar? Nos agarró a todos por sorpresa. Vas a ver que Lisma no lo cree así. ¿Por qué lo dices? ¿Por lo que nos estabas diciendo antes de los disparos? Sonabas como triste, despechada. Pues sí, mija. ¿Y cómo no voy a estar despechada? Viene un hombre, te habla bien bonito al oído, te dice cosas bonitas. Tan bonitas que hasta la oreja se te pone roja, hija. Y luego, pues, el galán desaparece. Y nada más ya no vuelves a saber nada de él. No pienses en eso, Tata. Tienes razón, mija. Mejor no pensar en eso, ¿verdad? No sé. Pero yo siento que algo no está bien. ¿Qué piensa? No lo que estoy pensando. Lo que estoy sintiendo. ¿Quiere que nos devolvamos? ¿Qué hacemos? Vamos. Estuvo bueno. Está mal. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Lina! ¡Isma! ¡Se te espera la soberana! ¡Vámonos! ¡Isma! ¡Levanta, vieja! ¡Esquina y desaparece ese cuerpo! ¡Órale! ¡Ábrele! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vámonos!
Quiero estar con Javier, mi marido, el resto de mi vida y nada va a cambiar eso. ¿Entonces? Es absurdo todo lo que me estás diciendo. Es absurdo, Fernando. Tú y yo estamos haciendo negocios, nada más. Yo pasamos ese límite hace tiempo, además sin andarlo buscando. Nos involucramos emocionalmente, Rutila. Eso es maravilloso para mí. No. Tampoco me quieras ver la cara de idiota, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por decirte la verdad? Lo que pienso, lo que siento. ¿Quieres que yo te diga la verdad? ¿Quieres que te diga lo que yo veo en ti, con lo poco, con lo mucho que te conozca? ¿Sí? Que tú eres incapaz de amar a cualquier persona. Pues entonces no me conoces a lo más mínimo, Rutila. Yo estuve ahí cuando nos metimos en esa cama. Y fue... ¿Qué dijiste? Maravilloso. Sí, estuvo bien, pero y nada más. Tú y yo, Fernando, ni siquiera somos amigos. A mí lo único que me interesa contigo son los negocios. ¿Por qué no mejor nos concentramos en lo laboral y dejamos todo esto atrás? Sí. No, Fernando, ya. Yo no tengo que darte explicaciones ni de mi vida privada, ni de mi viaje, ni de lo que siento por Javier, ¿ok? Esta operación debería ser sencilla, ¿no? Pero no sé, hay algo que no me late. Espero que no se complique. Tendría por qué, al menos que te haya mentido tu informante. No se atrevería. No le conviene, además. Terminando esto, voy directo a Tijuana. ¿Te acompaño o qué? Si te necesito, te aviso. Sabes que tus sospechas sobre Manzano y Tracy van a quedar descartadas, ¿eh? Te van a dar luz verde para investigarla. No me está dando luz verde para investigarla. Quiere que la apoye. Y cree que no sabe que la vas a investigar. Muchos cabos sueltos todavía, no sospecho. Sospecho de Manzano. A ver, ¿qué averiguo? Ya está por llegar. Manzano pidió que estuviéramos listos. Listos estamos. Déjame coordinar con los agentes. Señores, ¿cómo cuadramos? Y se ríe. Pues mire, la idea más o menos es irnos a una casita que tiene Aurelio en las Bahamas. Como la de playita, solecito. Bueno, quedarnos allá unos días, ¿no? Mientras decidimos con la Ruth para dónde nos vamos finalmente. Joder, yo ya me vi la mera verdad, cómo anda entre mi palapita, mi cervecita, mi comidita. Bueno, pare. ¿Y a usted quién le dijo que yo lo invité? Que la canción. No, yo nomás decía. Hombre, es broma, hermano, es broma. La verdad que sí me gustaría que usted y el Leo nos acompañen, hombre. Además que se merecen unas vacaciones. No, hombre, pues nosotros encantados, la verdad. Usted nomás díganos y bien puestos, ¿eh? Vamos a avisarle a Leo de una vez, hombre. Sí. Yo, mijo. Yo, Javi. Ya, lo llamo para lo siguiente. Vaya alistando el hermano, que nos vamos para la playa. Usted se merece unas vacaciones, se las ganó. Hombre, Javi, pues se agradece. ¿Y los niños cómo están? Ya están alistando sus cosas desde que se fueron. La bronca es que se quieren llevar todo. No, eso no es así. Venga, póngame el altavoz, pásemelos. Beto, Isidro, escúchenme bien. Yo no solamente los estoy invitando a la playita, sino a cambiar de vida. Y eso implica dejar todo el pasado. La ropa, los juguetes, la laptop, todas esas cosas. Pero si ropa vamos a necesitar, ¿no? Que estemos desnudos. Miren, hagan de cuenta que yo los estoy reclutando para una campaña muy importante. Ustedes no se van a llevar la foto de la novia, ¿verdad? Ni la ropa, ni la laptop, ni esas cosas. Yo me comprometo con ustedes a comprarles todo nuevo, lo que se necesite. Pero ahorita solamente llévense lo necesario, ¿sí me entendieron? ¿Por qué vamos a estar desnudos? ¿Qué vamos a hacer, salvajes o qué? Ya pónganse a empacar, que me pongo sentimental. Está bien. Órale, Nos vemos. Bye. Sale pues, Javi. Pues ya escucharon, niños. Lo mínimo, así que una maleta para cada uno, ¿vale? Va. Está bien. Órale, vamos. ¿Qué pues, migrañas? Te mando mi ubicación, allá la tienes, güey. Papá, ya estamos cerca. ¿Dónde están ustedes? Hijo, aquí le tengo. No vas a poder conmigo, Aurelio. La voy a plomear.
¡Se nos está de pelar! ¡Apáñenla de Coahuila! ¡Madre! No se raja y ni piensa rajarse. ¡No se nos pueden pelar! ¡No se nos pueden pelar! ¡Soy yo, Manzano! Tracy, ahora no puedo hablar contigo. ¡Me descubrieron los Casillas! ¿Cómo que te descubrieron? ¿Dónde estás? No sé cómo me descubrieron. Mataron a Benjamín y me están persiguiendo. ¿Dónde estás, Tracy? ¡En Tijuana! Necesito que ubiquen cualquier cosa con mi celular. Y si no, voy a llegar a una casa de seguridad. ¡Listo! ¡Adiós! Ayúdame, amigo, porque... Guillermo, necesito que te vayas ya a Tijuana. Los Casillas se dieron cuenta de la infiltración de Tracy. Mataron a Benjamín. ¿Mandaste algún refuerzo que tengamos allá en Tijuana? Ahora mismo me voy a ocupar de eso, pero yo te necesito allá. Vete al aeropuerto que yo te pongo un jet. Sí. Venga, mijo. Parece aquí que quiero comprarle unas golosinas a los niños y a la mona. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos tiempo todavía. Oiga, ¿le puedo encargar algo ahí? Un juguito, unas papitas, unos cacahuatitos, digo, para el camino. No, pues se le ofrece algo más, don Memo. No es cierto, no va a darte. Yo lo espero. A ver, después de lo que vivimos ayer, estoy más clara que nunca que lo que quiero es irme lejos de aquí, lejos de todo esto. Empezar una vida de cero contigo, con los niños. Me acaban de informar que el colombiano se detuvo en una tienda de abarrotes. Que no se delaten los nuestros que lo van siguiendo. Yo me ocupo de lo de Tracy. Tú vete al aeropuerto. Sí. Me voy ahora mismo a Tijuana. Los Casillas se dieron cuenta de Tracy. Mataron a Benjamín. No sé si te diste cuenta, pero eso que estás predictando supone un viaje a Cancún. Cuando llegue ese puente lo cruzamos, ¿no? No tengo problemas, ¿eh? Puedes viajar con tu marido. ¿Qué? ¿Estoy haciendo lo que me pediste? ¿Respetando tu relación? ¿No es lo que querías? Pero sí se me olvidó decirte algo, Rutila. Yo siempre te respeté. Me lo guardé. A pesar de estar sintiendo lo que estaba sintiendo por ti, te respeté. Y no pasó nada hasta que tú estuviste mal en tu matrimonio y quisiste que pasara lo que pasó entre nosotros. Está bien, Fernando. Tampoco te estoy acusando de violación. Bueno, no soy tan bruto. Bueno, no, pero la verdad es que si hubiera sido un poquito más inteligente, capaz y ni me arreglo con el Javi. ¿Pero qué preferiste? ¿Jugar al don sin sentimientos y meterte con la Diana, con la Laura, conmigo? ¿Qué querías, ¿Meterte en la cama con las tres? Ay, qué cliché de macho me saliste. ¿Eso crees de mí? Es una apreciación bastante cruel sobre mí, ¿no? Te enrollaste con Laura, ¿verdad? Dime ya la neta. ¿Te la revolcaste? Algo pasó con la Laura. Y si no, al menos lo intentaste. No te hagas el santo. ¿Por qué estaban discutiendo el Ismael y tú el otro día? No estábamos discutiendo. A ver, mija. Tu suegra es una cobija muy... Yo sé, mija. Siempre estoy con un ojo al gato y otro al garabato, lo sabes. Y tengo un colmillo que me arrastra, mija. Mira, Tata, ya no puedes hablar. Ya te lo dijo Esteban. Así que... Ven acá, ve. Siéntate. Cuéntame. ¿Por qué discuten por idioteces? Porque eso era verdad. Se pudo haber desaparecido esa morra perra. Es que yo no me explico cómo se pudieron dejar engañar de semejante maldita araña peluda. Si te sirve de algo, nunca me cayó bien, así que de la... Jefe, ya no vengas. ¿Me escuchas, papá? Mira,
Ya no tienes que balconearte, aquí lo manejamos todo con la felina, ya no tenemos... ¡Ahí está, ahí está! Síguela, pega, pegadito. Ay, hija de... Pues hermanito, yo quería hacer tiempo, pero prefiero que nos vayamos adelantando. Hágale. Hágale, comandante, de una vez que ya estamos cerca. Voy a llamar al hombrecito, a ver. Exacto. Bueno, no me gusta esto, no me gusta cuando no me contestan y tenemos una cita. Voy a escribirle al hombre a ver qué dice. Comandante, tenemos problemas. ¿Y esto? Y más que no son federales, ¡Bájense! Yo esa vieja la conozco, hermano. ¡Bájense! ¡Bájate! ¡Bájate! Tranquilo, hermano, ¿eh? No pasa Tranquilo, nada. sale. Todos tranquilitos. No se preocupen. Tranquilitos, hermano. ¿Qué pasó? ¿Se puede saber por qué todo este asunto? ¿Eh? Hermanito, ni un paso adelante o le vuelo la cabeza a este man. ¿Usted sabe que hablo en serio? Javier, ríndete. No hagas esto más complicado. ¡Ahí está, ahí está! ¡La pierda! ¡Acércate! ¡Acá! Tienes razón, Ismael. Esa maldita loca está atropellando a todo el mundo. Hay que seguirle a pie. Timón. Por ahí ustedes. Felina, vete. No tienes cómo escapar, ¿eh? Suelta a ese hombre. ¡Maldita sea, suéltalo! Javier, por favor, entrégate.